Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy día en esta clase como recuperativa, como les había prometido, iba a ser un par de problemitas solamente, dado que la materia la habíamos visto en la clase del lunes. Así que el problema que vamos a hacer es el siguiente, el que les mostré al final de la última clase. Dice: una partícula de masa m unida al vértice de un cono por una cuerda ideal de largo L gira con velocidad angular omega constante sobre la superficie perfectamente pulida, así que sin roce. Así que nos están dando el largo de la cuerda, nos dan la masa y eh, nos dan el ángulo, ¿sí? La pregunta es, la parte A dice: calcula la tensión en la cuerda y la reacción normal a la superficie del cono para la masa m. Y la segunda, calcula el valor máximo que puede tomar omega sin que la partícula se despegue del cono. Entonces, como les mencioné el otro día, y esto es tal cual un poco conectando con el problema que habíamos hecho en la clase pasada, es que me voy a centrar en la segunda parte ahora como para efectos de la explicación, que si uno tiene que esta velocidad angular, recuerde lo que está haciendo básicamente la partícula es describir una circunferencia así como a esa altura, ¿cierto? Y vamos a calcular, lo primero que tenemos que hacer esencialmente primero es calcular el radio de giro. Pero entonces, si tengo que la partícula describe esa circunferencia de cierto radio, uno tiene que, si es que la partícula va lento, no hay ningún problema, está todo el rato eh, en contacto con el cono. Pero si esta supera cierto valor crítico, si es que es muy rápido, uno piensa que la partícula tiende a subir, y por lo tanto va a haber un valor crítico de omega, que es el que se nos pide calcular en la parte B, para que la partícula se despegue del cono y ya no estén en contacto, ¿sí? Entonces, para allá apunta, digamos, este problema. Así que, si hacemos lo primero, como en todos estos problemas, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo voy a hacer aquí mismo aprovechando de que está el mono ya dibujado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que están presentes sobre la partícula? Aquí lo voy a hacer en una orillita solamente. El DCL, entonces, de la única masa en verdad que hay, va a ser, si digo que la masa está acá, la primera fuerza que uno siempre pone es el peso. Entonces tenemos el peso que va a ser acá mg, ¿cierto? Por otro lado tenemos que esto está conectado por una cuerda, ¿cierto? Entonces, y como ya hemos visto, cada vez que tengo cuerdas tengo tensiones, así que voy a dibujar una tensión allá así en diagonal hacia arriba, va a ser una tensión más o menos por allá. Bueno, voy a borrar un poquito esto que está acá. Ya, entonces hacerlo ahí donde me la dejo, ¿cierto? Ahí está. Y dijimos que para allá iba a estar la tensión. Y por otro lado, tenemos que la partícula está en contacto con el cono y por lo tanto tenemos que aquí hay una fuerza normal. Recuerden, lo hemos dicho varias veces, normal quiere decir perpendicular a la línea de contacto. Como la línea de contacto está, quiere decir que la normal es en esa dirección, para allá va la normal, es perpendicular, ¿sí? Así que en este caso, y fíjense que además, si la cuerda es paralela al cono, entonces obviamente, automáticamente voy a tener de que la normal es perpendicular a la tensión. Así que eso me va a simplificar un poquito las cosas a efectos de los ángulos que tengo que poner. Entonces para allá voy a tener la normal. Y no tengo más fuerza, ¿cierto? Son esas únicas tres fuerzas, porque además me están diciendo que no tengo roce. Así que al no haber roce es un poquito más sencillo el problema. ¿Qué otra cosa tengo que hacer ahora? De pasadita, junto con el DSL, como lo hemos visto varias veces, tengo que hacer el sistema, dibujar el sistema de referencia. Entonces, como lo mencionamos ya varias veces, mi consejo siempre es, cuando tengo un problema y no estoy tan claro cuál es el sistema de referencia que usar, es preguntarme hacia dónde va la aceleración de la partícula. Entonces, aquí, como ya vimos y nos están diciendo, esto describe una trayectoria circunferencial, ¿cierto? Más o menos así, como en 3D, ¿cierto? Y por lo tanto, la partícula en esta dirección, en la vertical, no sube ni baja. Y la única aceleración que tiene entonces es la famosa aceleración centrípeta, porque tiene que estoy describiendo un círculo. Así que, en este caso, espérenme, ya. No sé por qué me sonó la notificación, porque no debería haber sonado. Ya, filo. Entonces, en este caso, lo que tengo es que la aceleración entonces apunta en esa dirección y por lo tanto el sistema de referencia que me tengo que dar es uno donde un eje coincida con esa aceleración. Así que en ese caso me va a quedar que el sistema de referencia como el más indicado. Como les dije el otro día aquí, no es que lo otro esté incorrecto, pero es más complicado. Así que háganme caso y dense este sistema de referencia. Entonces va a ser S es el X y S es el Y. Entonces así
esta línea va a coincidir con la aceleración centrípeta, ¿cierto? En ese caso ya sabemos que en esta foto la aceleración centrípeta apunta hacia allá. Lo último que me queda hacer ahora en este mono para efectos del diagrama cuerpo libre es decir dónde está el ángulo teta. Que claramente el cono simétrico, ¿cierto? Ese ángulo que está ahí, si ese es teta, obviamente ese también es teta. Así que si ese es teta el que está ahí, aquí puedo ver claramente que cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, entonces por alterno interno entre paralela, entonces ese es el ángulo teta. Así que en este caso sería ese es el ángulo teta. ¿Sí? Sería, si lo repito, entonces esa es la línea que tengo. Así que si ese es teta, entonces ese otro también es teta, porque esa sería la secante. Así que si se ve, entonces ese es el ángulo teta, así que lo voy a poner aquí explícitamente, ese es el ángulo teta, y por lo tanto, por la misma razón que hemos ocupado varias veces, ese otro también es teta, ¿sí? Como aquí no hay simetría en este caso, entonces es imposible que sea este otro. ¿Sí? Así que de hecho si lo veo hasta en el mono, si lo hice como relativamente bien, ese es chiquitito, ese es grande, ese es chiquitito, así que no hay más opciones. Y por último, si no están tan seguros, la misma explicación del otro día, cuando son los ángulos, los ángulos que definen, las líneas que definen un ángulo son perpendiculares entre pares, entonces son, los ángulos son los mismos. Así que, ¿cuáles son las líneas perpendiculares? Esa es perpendicular con esa, y esa es perpendicular con esa. Así que por eso es que ese es teta y ese es teta. ¿Sí? Así que tenemos ahí completamente determinado nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto lo voy a copiar en la próxima página para ir escribiendo aquí más ordenado las ecuaciones. ¿Sí? Así que voy a copiar eso en la próxima página y hacer un poquito más chico, eso sí. Y ahí está entonces mi DSN. ¿Qué otra cosa me tengo que calcular aquí antes de lanzarme a escribir las ecuaciones? Eh, Fíjense que en ningún lado aquí me están dando el radio de giro, ¿cierto? Que sería esencialmente esto que está acá, ¿cierto? Tengo esta la circunferencia que estoy describiendo, ese radio de giro no lo tengo, entonces lo tengo que sacar de la geometría. Si uno se da cuenta aquí al tiro que de la geometría, si ese es L y ese es el ángulo teta, ese que está acá, entonces se forma el siguiente triángulo. Entonces, si replico el triángulo que se forma, entonces sería algo así como, algo así, donde eso sería entonces el ángulo teta y la hipotenusa sería L. Así que de la geometría, fíjense que el radio de giro va a ser esto que estoy marcando ahora en rojo. Así que de la geometría digo, dado que conozco la hipotenusa, el lado opuesto, entonces lo de aquí va a resultar automáticamente que el radio de giro, que si yo lo escribo ahora va a ser R, ¿cierto? Ese lado del triángulo, entonces R va a ser L por seno de teta, ¿cierto? Entonces ahí ya es un paso como intermedio en este problema que me sirve para ahora utilizarlo cuando escribo las ecuaciones de Newton, ¿sí? Entonces tenemos casi todo listo para escribir, o todo listo para escribir nuestra ecuación. Así que lo primero que vamos a escribir va a ser sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Entonces el eje Y este que nosotros ya nos definimos, como dijimos hace un rato, la partícula ni sube ni baja y por lo tanto tengo que las componentes de la tensión aquí, fíjense que esta tensión tiene esta componente, entonces va a ser T coseno de teta, que es positiva porque va a ser esa componente. Tengo por otro lado la componente la normal que va para allá, esta es, en este caso, es por el lado opuesto. En este monito, ¿cierto? El triángulo que se forma es ese que está ahí, ¿cierto? Entonces la componente vertical va con el lado opuesto, así que va a ser más N seno de teta, y eso tiene que, la suma de las fuerzas que van hacia arriba, tiene que compensarse con las fuerzas que van para abajo, que en este caso solamente es el mg. Así que es lo mismo que tenga aquí menos mg igual a 0, o lo tiré al tiro para la derecha para que me quedara más simple automáticamente. ¿Qué pasa ahora con la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X? Entonces veo al tiro que el peso no contribuye a lo largo del eje X, solo contribuye la componente de la tensión y de la normal. Recuerden que en la foto en la que hicimos el diagrama de cuerpo libre es esta que está acá, ¿cierto? Y como habíamos dicho, en este caso la aceleración centrípeta apunta en esa dirección, así que, y por eso además que nos dimos el sistema de referencia positivo hacia allá.
Así que con eso en mente, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la componente de la tensión en la horizontal, o sea, T por seno, porque es el lado opuesto, en este caso al teta, ser T seno teta. Después me queda menos n coseno de teta, y eso tiene que ser igual, aquí recuerden, esta es negativa porque apunta para el otro lado, tiene que ser igual a m por aceleración centrípeta, ¿sí? Y la aceleración centrípeta, entonces ahora voy a ocupar la expresión que ya uno tiene que tener incorporado de cinemática, ¿cierto? Noten que me dice que la partícula gira con velocidad angular omega constante, así que si me acuerdo de eso, entonces va a quedar m por omega cuadrado por el radio de giro. Y el radio de giro ya lo tengo, ¿no? Lo reemplazo en la línea que viene, ¿sí? Entonces aquí tengo la ecuación para Y, la ecuación para X. ¿Sí? Entonces, en principio, lo que tengo acá son dos ecuaciones, dos incógnitas. Estoy básicamente listo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, calculemos, por ejemplo, qué pasa con lo siguiente. Aquí uno dice las ecuaciones son súper feas, pero las dos tienen seno, las dos tienen coseno, y efectivamente es feo. Entonces, una forma, si uno no tiene mucha experiencia, es decir, voy a reemplazar, digamos, la tensión de una de las ecuaciones y la reemplazo en la otra. Y efectivamente eso me va a dar el resultado final, pero es bien largo. Entonces, si uno tiene un poquito más de experiencia, van a ser ustedes que no es la única vez que sale esto, por eso es que se lo estoy mencionando, no es una particularidad de este problema. Hay otros problemas donde resulta ser algo similar. Fíjense que tengo aquí t por coseno, t por seno. Fíjense ahora en lo siguiente, si yo esta ecuación la multiplico por seno de teta, la otra la multiplico por coseno de teta, entonces lo de arriba ahora, luego de multiplicar por eso, entonces me va a quedar t seno coseno. La de abajo me va a quedar t seno coseno. Entonces me queda el mismo término. Así que si después de multiplicar ahora las resto, multiplico primero por esos términos, una por seno, la otra por coseno, y después resto, entonces fíjense que me va a quedar t coseno por seno, y la de abajo me va a quedar t seno coseno, y restados, entonces se va a ir todo ese primer término, se va a ir con el segundo. ¿Sí? O sea, con el primer término de la primera ecuación se va con el primer término de la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, con eso espero haberlos convencido de que se va ese término y ese término. Después, ¿qué pasa cuando multiplico por seno arriba y por coseno abajo? Me va a quedar n, seno por seno cuadrado. Y eso lo voy a escribir. Entonces me va a quedar n por seno cuadrado de teta. Después, ¿qué más tengo? Me queda menos con menos, o sea, me va a quedar un más. Menos con menos es más. Me queda más n por coseno coseno cuadrado. N coseno cuadrado de teta. Y no me queda nada más porque ya habíamos visto que ese término se iba a ir con ese luego de multiplicar y restar, ¿cierto? Eso ya estábamos claros. Y ahora, en los otros términos, ahí no tengo nada que hacer. Simplemente lo escribo. Me queda al lado derecho, me queda mg seno teta menos m omega cuadrado r coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Fíjense que esto lo voy a escribir como n seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y esa es la magia de hacer este truco. Me va a quedar mg seno de teta menos m omega cuadrado, y ahora voy a reemplazar al tiro el r. El r del radio de giro ya sé cuánto es L seno de teta, así que me va a quedar L seno de teta coseno de teta. ¿Cuánto es esto? Ahora me acuerdo, digo, me acuerdo del colegio, esto es una famosa identidad trigonométrica, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, todo eso es 1. Así que todo esto es 1 y no tengo nada que hacer porque me queda automáticamente despejado la n, me queda entonces que la normal es, voy a escribir esto como m seno de teta, factor de g menos omega cuadrado L por coseno de teta. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue factorizar. ¿Sí? Está m seno teta, así que por eso factoricé por m seno teta. Lo voy a escribir de nuevo porque me queda muy feo escrito. Entonces me queda m seno teta, factor de todo eso. ¿Sí? Entonces encontré el resultado final de cuánto vale la normal como función de todos esos parámetros. G, L,
el ángulo, en fin, todos esos parámetros, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? En principio, me dicen calcule la reacción normal, que ya la tengo, y la tensión. ¿Qué podría hacer ahora? Reemplazar de vuelta acá y va a ser de nuevo el mismo chorizo, el mismo término muy feo. ¿Qué les sugiero que hagan? No lo voy a hacer, se los dejo tarea para la casa porque es solo álgebra nomás, ya les mostré cómo resulta, y hacer lo inverso. Si se fijan antes, yo hice por seno, por coseno y resté. Si ahora lo hacemos al revés, si multiplico aquí, por coseno, por seno, y después sumo, fíjense qué va a pasar, me va a quedar n seno coseno, n seno coseno, y si sumo, se van a ir ese término con ese término. Y va a ser la misma idea que antes, pero bueno, con los términos cruzados, ¿cierto? Entonces, por eso es que se lo enseñé, o guárdenlo porque puede que les resulte. Cuando tengan estos términos así como cruzados, así como lo están viendo ahora, es una estrategia como bien fácil, elegante y simple, que además, como es más simple, o sea, es más simple una vez que uno la aprende, hay menos posibilidades de error. En cambio, si yo la despejo de aquí y la reemplazo en la otra, es fácil que me como un término, en el álgebra que me pierda. ¿Sí? Así que, tarea para la casa, ustedes calculen la tensión. ¿Sí? Pero ocupando la misma idea de antes, ¿sí? Multipliquen esta por coseno, como dije, esta por seno, y después suman, ¿sí? Ahí se les va a ir ese segundo término. Y en este les va a quedar al revés, pues. T coseno cuadrado más T seno cuadrado, y les va a quedar algo similar a esto de aquí, ¿sí? Ya, ¿por qué yo lo hice así? Porque ahora entonces viene la segunda parte. Así que la tensión, ustedes, como dije, ustedes las hacen. Lo que me resta ahora por hacer, entonces, tengo que calcular, dice, calcula el valor máximo que puede tomar omega sin que la partícula se despegue. Entonces, ahora tengo que empezar a pensar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Como les dije, si es que la velocidad angular, este omega con el que estoy girando alrededor de este cono, es muy, muy grande, entonces eventualmente se va a despegar. ¿Qué quiere decir en términos de la fuerza? Que una partícula se despega de una superficie. Si es que cuando yo tengo, por ejemplo, mi mano que está en contacto con mi puño está en contacto con la mano, quiere decir que hay una fuerza entre medio, ¿cierto? Ya vimos que cada vez que había dos objetos en contacto, hay una fuerza normal. Y a veces hay roce, pero en este caso olvidémonos del roce. Simplemente por el hecho de estar en contacto, hay una normal. Cuando dejan de estar en contacto, ¿qué pasa con la normal? Automáticamente es cero, ¿cierto? Así que normal distinta de cero, normal igual a cero. Y es justamente lo que hay que imponer acá. Justo, si yo quiero calcular que ahora ya el omega no es cualquiera, esto es válido para cualquier omega, en principio, para omegas relativamente chicos. Si yo quiero ahora calcular el valor crítico que toma omega, justo así cuando E omega es ese máximo valor, entonces, ¿qué va a ocurrir con la normal? La normal se hace justo igual a cero. Así que eso es lo que tengo que imponer ahora. Digo, entonces, cuando la velocidad angular es máxima, velocidad, entonces, angular es máxima, o sea, omega es omega máximo, o dicho de otra forma, o sea, cuando la partícula justo se despega del cono, entonces la normal es justamente vale cero. Esa es la condición que hay que imponer. Así que como nosotros ya tenemos el valor de la normal, por eso es que yo calculé la normal nomás, porque ya sabía que era la que iba a necesitar, entonces ahora tengo que imponer de que todo esto sea igual a cero. Así que la normal habíamos dicho que era m seno de teta, factor de g menos omega cuadrado L por coseno de teta, ¿cierto? Y tenemos que imponer ahora que esto sea igual a cero. ¿Cuándo entonces, esto va a ser igual a cero? ¿Cuándo esto se hace cero? Fíjense que m es m, ¿cierto? Es un valor, seno teta, estamos hablando de un ángulo típico, entonces esto es distinto de cero, así que lo que tengo que, la única opción para que toda esta expresión se vuelva a cero es que lo que esté dentro del paréntesis se haga cero, ¿cierto? Así que la única opción posible es que lo del paréntesis se haga cero y por lo tanto voy a tener que g menos omega cuadrado, ahora ya no va a ser cualquier omega, va a ser el máximo valor que puede tomar omega.
por L por coseno de teta sea igual a 0. Así que si despejo, entonces me queda que el máximo valor que puede tomar omega, o justo en el valor crítico donde la normal se hace 0, está dado por despejando esta cuestión. Así que primero tiro esto para la derecha, para que se vuelva positivo, y después divido por L por coseno. Así que me va a quedar que esto es la raíz cuadrada de G dividido en L coseno de teta. ¿Sí? Entonces encontramos que cuánto es el valor este, si es que entonces ahora, recapitulando, si es que la velocidad angular es igual a este valor, la partícula va a estar justo al borde de despegarse, o va a estar derechamente despegada. Si justo es este valor, la normal se hace 0 automáticamente, ¿sí? Si es que es mayor a este valor, si es que resulta que yo le doy una velocidad muy grande a este valor, ahí uno nota al tiro que esta cuestión va a ser negativo, si es que la velocidad angular es más grande que este valor, y por lo tanto ahí ni siquiera tenía sentido incorporar esta fuerza acá en el diagrama de cuerpo libre, por eso me va a dar una normal negativa, que no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido una normal negativa, porque la normal no va apuntando para abajo, ¿cierto? Quiere decir que ni siquiera existe la normal y solo tengo tensión y peso en ese caso. ¿Sí? Así que el máximo valor posible que puede tener la normal para que o sea, que puede tener la velocidad angular para que la normal exista, o sea, justo mayor o igual a 0, es este valor. ¿Sí? Obviamente depende del largo y también de el coseno del ángulo. ¿Sí? Así que ese era el problemita que era difícil, digamos, porque las ecuaciones, si bien era un sistema de 2 por 2, el álgebra era complicada, pero quería enseñarles este truco, como les dije. Me iba a preocupar de hacerle problemas un poquito más difíciles, para que después no se quejaran. Así que hicimos este problema, y además que donde era bonita la parte de imponer esta condición. ¿Sí? Estoy viendo la hora porque quería hacer solo media hora de este videito. Ya, entonces voy a hacer otro problema. Recuerden que el otro día vimos que voy a saltar ahora y voy a hacer un problema de la fuerza elástica. Así como recordatorio de fuerza elástica, recordemos que fue Hooke quien en el siglo, creo que fue 18, encontró de que la fuerza que ejerce un resorte sobre una masita es proporcional al desplazamiento del resorte, y donde K es la constante elástica que me define qué tan duro o blando el material, es la constante proporcionalidad en esta ley, ¿sí? Que es lo que me dice esencialmente que la fuerza que hace un resorte es proporcional al desplazamiento, puede ser ya sea compresión o estiramiento del resorte, ¿sí? Entonces, incorporemos eso, por ejemplo, en este problema que está acá, que es el que quiero hacer simple. Después la clase con ustedes, la del viernes, en la próxima clase voy a hacer ese problema y este que está acá, que son claramente más complicados, ¿sí? Pero quiero hacer este problema que es cortito y simple primero, como primer aproximación. Dice, un bloque de masa M se coloca sobre un plano inclinado, perfectamente pulido, o sea, sin roce, unión, resorte de largo natural L0 y constante elástica K. Así que me dan todas las propiedades del resorte. Dice, el plano forma un ángulo θ con la horizontal, y la pregunta es, encuentre la posición de equilibrio del sistema con respecto al extremo fijo del resorte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo un resorte, ¿cierto? Que si yo no le pusiera esta masita ahí, entonces tengo que se va a quedar justamente en su largo natural. El hecho de que yo le conecte ahora una masa y que obviamente estoy sujeto a la gravedad, esto va a tender a hacer que el resorte se estire un poquito, ¿sí? Se estira un poquito más acá, y la masa ahora va a quedar algo más abajo, ¿cierto? Entonces, así con la intuición nomás me dice, mientras más grande sea la masa, más voy a estirar el resorte, ¿cierto? También mientras más grande G también va a caer, ¿cierto? Pero uno siempre dice G constante, siempre piensa en experimentos hechos en la Tierra. Entonces, en primera aproximación digo, mientras más grande la masa, más voy a estirar el resorte. Y por último, así simplemente con las manos, recuerden, K es una medida de la dureza del resorte. K, que son si el K es blando, es pequeño, quiere decir un resorte blando. Si el K es grande, un resorte bien duro. Entonces, podría decir, mientras más grande sea el K, más chico voy a hacer lo que voy a desplazarme hacia abajo, ¿cierto? Entonces, debiera ser algo así como inversamente proporcional, ¿cierto? Entonces, veamos qué resulta de esto. Entonces, como en todos estos problemas, entonces lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre.
Entonces, si es que pienso, voy a hacer aquí mismo el diagrama de cuerpo libre mejor, ¿ya? Aquí mismo, voy a hacer un zoom y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, la primera fuerza que ponemos como siempre en la vida es el peso. Entonces, si pongo el peso que va en la vertical para abajo, tengo acá. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo que esta masa, entonces tengo el peso que está acá. Tengo que esta masa está en contacto con el plano inclinado, ¿cierto? Entonces el plano inclinado le va a ser una fuerza normal para allá. Así que si digo que para allá va a ser la fuerza normal. La hice muy grande, pero la voy a achicar un poco ya. Entonces, para allá va la fuerza normal. ¿Y qué otra fuerza tengo? Claramente tengo que incorporar la fuerza del resorte. Entonces ahora tengo que pensar al tiro. Digo, ¿qué me dice mi intuición? Cuando yo coloque la masita ahí, ¿cierto? Tengo que pensar como que esto estoy como que igual poniendo como la mano justo debajo de la cuestión, como que se mueva lentamente, porque si yo llego y lo suelto, esta cuestión va a empezar a oscilar, ¿ya? Yo como que ahora nosotros no vamos a describir las oscilaciones, como que si lo dejo lentamente que se mueva, como que empujándolo, poniendo, sosteniendo justo la mano, entonces ¿dónde quedaría el resorte? Porque si lo suelto así abruptamente, si tengo la mano y de repente la suelto y la saco, entonces ahí esta cuestión va a generar oscilaciones, y yo no quiero estudiar oscilaciones. Quiero estudiar solamente lo máximo, así como que si cuando lo hago lentamente, ¿dónde quedaría la masa? Entonces, como ya dijimos, solo por el hecho que esté la masa y esté bajo la presencia de la gravedad, esto va a tender a estirar el resorte. Por lo tanto, si el resorte está estirado, uno tiene que pensar al tiro aquí, si el resorte está estirado, el resorte tiene ganas de comprimirse, siempre tiende a devolverse a su posición natural. Si el resorte lo comprimo, tiende a estirarse. Si el resorte está estirado, tiende a comprimirse. Así que, como está la masa aquí que tiende a estirarlo, el resorte quiere comprimirse. Así que en este caso, querer comprimirse, en este caso quiere decir que la fuerza elástica del resorte va a ir hacia allá, va a ir hacia arriba, ¿cierto? Entonces, debiera dibujar aquí una fuerza que es perpendicular a la fuerza normal y por lo tanto esa va a ser mi fuerza elástica. ¿Qué más tengo que hacer acá? Bueno, como no tengo roce, así que era más simple en este caso y lo único que me queda entonces ahora es definir mi sistema de referencia, ¿cierto? Entonces, como problema ya es clásico el del plano inclinado, uno sabe que lo que más aconseja es darse el sistema de referencia aquí que sea chueco, ¿cierto? Así que chueco quiere decir, yo digo chueco, pero no es chueco, ¿cierto? Es como oblicuo, no sé cómo se llama. Pero sería este sistema de referencia, ¿cierto? Y me lo voy a dar para abajo porque aquí el punto fijo está acá arriba, entonces me conviene medir las cosas así como para allá abajo, ¿sí? Como por una cosa de simplicidad solamente, ¿ya? Y porque además me dicen que mida con respecto al extremo fijo, así que por eso es que tiene sentido que lo midas de aquí para allá, ¿sí? Así que por eso es que voy a llamar para allá el X y para allá el Y. Lo último que me queda por ver es dónde está este ángulo teta, entonces si lo hacemos ya esto es como por enésima vez, entonces eso sería básicamente lo que tengo, así que si el teta es ese ángulo que está acá, el ángulo teta es ese que está aquí abajito, ¿cierto? Entonces en el mono acá, yo ya quiero hago rápido porque hemos hecho muchas veces el problema del plano inclinado, de una forma o de la otra, porque voy a agrandar un poco el MG porque me quedó muy pegado todo. Ya, ahí está. ¿Cierto? Entonces, voy a hacer uso aquí al tiro del diagrama de cuerpo libre y voy a escribir la ecuación. Entonces, si escribimos la ecuación, entonces, ¿qué pasa por el eje? Yo siempre escribo el eje y primero porque en general son más fáciles. Hago la ecuación más fácil primero. Entonces, ¿qué tenemos? Que la partícula aquí no sube ni baja en esta dirección, ¿cierto? Así que en eso me queda que la fuerza normal es positiva, la componente del peso hacia acá, ¿cierto? Es la negativa y ¿cuál es en este caso? Es con seno o con coseno, claramente es la que va con coseno porque es el lado adyacente. Así que me va a quedar simplemente la normal menos mg coseno de teta tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Esa es la ecuación fácil. Ahora bien, ¿qué pasa con la fuerza a lo largo del eje X? Tengo que la fuerza del peso, la componente que me sirve en este caso, es mg por seno y es positiva, ¿cierto? Entonces me va a quedar mg seno de teta. La normal vive solo a lo largo del eje Y, así que no tengo nada que hacer aquí, menos la fuerza elástica, que tiene que ser igual a cero, ¿cierto?
Así que tengo eso y entonces digo, por lo tanto, de la segunda ecuación, si esto tengo la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces la ecuación 2 implica, aquí rápidamente, que la fuerza elástica vale justamente mg seno teta, porque recuerden, me estoy preguntando por justo ahora si yo como que le pongo la manito acá, ¿cierto? De manera que esto baje lentamente, lentamente, entonces después cuando saque la mano y nada se mueva, por eso es que estoy imponiendo que sea igual a cero, estoy pensando en la posición de equilibrio, así que cuando a mí me pregunten posición de equilibrio, siempre tengo que pensar sumatoria de fuerzas igual a cero, eso se define como equilibrio en física, ¿sí? Así que tengo que... eh, 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 la fuerza elástica vale eso. Entonces digo, ya tengo casi terminado, ¿cierto? Casi, pues, ¿cierto? ¿Qué tengo que acordarme ahora? Poco, volvemos a lo que nos dice la ley de Hooke, ¿cierto? La ley de Hooke dice, la fuerza elástica, que ya sé cuánto me dio, o ya sé igual a qué tiene que ser, en este caso, me dice, es proporcional, donde acá dije la constante proporcionalidad, al desplazamiento, ¿cierto? Eso es lo que me dice. ¿Sí? Así que en este caso, ¿qué es lo que tengo que imponer ahora? Si yo ya sé cuánto vale la fuerza elástica, digo, pero por la ley de Hooke, lo voy a hacer en la próxima ecuación, ¿cierto? Lo voy a reescribir. Encontré que la fuerza elástica tiene que ser igual a mg seno de teta, ¿cierto? Pero la ley de Hooke que me dice, entonces, pero la ley de Hooke que me dice que la fuerza elástica es justamente K por el estiramiento del resorte. Nosotros ya dijimos que acá el resorte va a tender a estar estirado porque la masa lo hace bajar un poco, ¿cierto? Y habíamos dicho ya con las manos que mientras más masiva es la partícula, más baja, ¿cierto? Así que yo ya sé que está estirado. Así que en ese caso yo digo, la ley de Hooke me dice que esto es K por delta X, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale delta X en este caso? Si es que el resorte está estirado. Y además, el resorte tiene este largo natural L sub 0, entonces puedo escribir de que la ley de Hooke se escribe como K por el largo del resorte menos el largo natural. ¿Sí? O sea, porque justamente esto es lo que va a hacer delta X, o lo que se estiró, por cierto, el resorte tiene un largo natural, entonces el nuevo largo o el largo final que el que va a adquirir menos el largo natural va a ser lo que se estiró, ¿cierto? A lo mejor el largo natural son 10 centímetros. Si después L, que va a ser la posición de la partícula respecto a este punto, al punto de arriba, si L vale 12, entonces me dice, entonces va a ser 12 centímetros menos los 10 centímetros del largo natural, por ponerle número, quiere decir que el delta X fueron 2 centímetros. Está bien, por cierto, entonces así es como escribo la fuerza elástica. Así que reemplazando eso ahora en lo que tenía anteriormente, me queda que K por L menos el largo natural tiene que ser igual a mg seno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que ahora el largo del resorte, simplemente lo despejo, y va a ser el largo natural más mg seno de teta dividido en k. Lo que hice acá fue dividir por k, así que por eso es que me queda ese término, y después tiré el L sub 0 hacia el otro lado. Así que encontré. Aquí yo le puse L como porque es largo del resorte, pero también podría haberle puesto X de equilibrio, como que era el nombre. Es lo mismo. Es la posición que adquiere la partícula, o sea, el largo final del resorte, luego de haber puesto la masita, ¿cierto? Entonces me dice es el largo natural más esta cantidad, ¿sí? Y que tiene sentido. Fíjense que me está diciendo esta expresión, otra forma de ver, es decir, L menos L sub 0 es igual a mg seno de teta partido por K. O dicho de otra forma, esto justamente es delta X, o sea, lo que se estiró el resorte. Me está diciendo, lo que se estiró el resorte es todo esto. Y es en la misma interpretación que dimos hace un rato. Entonces, esto es cuánto se estiró el resorte luego de yo haber puesto la masita. Y como mencionamos hace un rato, mientras más grande es la masa, mayor es lo que se estira porque es proporcional, está en el numerador, ¿cierto? Mientras más grande es la gravedad, también más se estira, y al revés, mientras más grande es K, o sea, mientras más duro el resorte, menos se estira, porque está en el denominador, pues estoy dividiendo por un número más grande, entonces se estira menos el resorte. Para resortes blandos, el K chiquitito, así que en ese caso el valor del estiramiento aumenta, ¿sí? Así que esto es lo que representa al final delta X, ¿sí? ¿Cuánto se estiró el resorte? Pero si yo lo quiero medir
como la posición del resorte respecto al extremo, perdón, respecto al extremo fijo, entonces tengo que medirlo respecto acá y por eso es que escribo entonces este L menos L sub 0. Así que encontramos cuánto vale el estiramiento del resorte. Esto lo hicimos, noten aquí, con esto termino, en un plano inclinado. Si yo ahora les pregunto, ¿qué pasa ahora cuando tengo acá, una masita acá? Y está directamente un resorte colgando bajo la acción de la gravedad. Entonces, esencialmente el mismo problema que ahora, solo que en este caso, voy a hacer el mono acá, para este caso, esto es equivalente a que yo diga entonces que θ vale 90 grados, ¿cierto? O sea, sería como, esto es un caso particular del problema que está acá, ¿sí? Si yo ahora inclinara el resorte, o sea, el plano inclinado en 90 grados, en pi medio, entonces es lo mismo que tenga este problema. Entonces, en ese caso lo que tendría entonces que delta x, que es L menos L sub 0, es mg dividido por k, porque seno de 90 es 1. ¿Sí? Así que si ahora ustedes tienen una cuestión así, de hecho pueden jugar con estos resortes que venden en la feria si ustedes quieren, que uno juega así. Entonces, esto es lo que bajaría el resorte. Y aquí nuevamente interpretamos lo mismo. Mientras más grande la masa, más baja el resorte, y mientras más duro el resorte, menos baja el resorte. ¿Sí? Así que, bueno, resolvimos ese problema que es bien simplecito, ley de Hooke, ¿cierto? Incorporando las leyes de Newton. La próxima clase vamos a hacer ese problemita y esta que está acá. Ya chicos, nos vemos en la próxima clase. Chao.